Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otra entrevista aquí en soychile.cl. En esta ocasión vamos a conversar con el doctor Mauricio Queto, él es hematólogo y vamos a hablar sobre el linfoma y su cura. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes, muy bien, Francisca, usted. Bien, gracias. Quería saber si primero nos puedes introducir un poco en el tema del linfoma. Sí, encantado, Francisca. A ver, linfoma es una palabra que abarca una serie de enfermedades. Los linfomas, en conjunto, son tumores malignos, o sea, variedades de cáncer, que afectan a un tipo de célula muy particular, que es parte del sistema inmune normalmente, que son los linfocitos. Los linfocitos son de distintos tipos. Algunos se dedican a fabricar anticuerpos, otros se dedican a regular el sistema inmune y estas células, igual que cualquier célula del cuerpo, eventualmente puede tener cambios en la forma de, de mantener su ciclo celular. Hay que recordar que existe un genoma, son conjuntos de genes que van guiando la vida de toda célula, eso es normal. Bueno, hay algunos genes que pueden alterarse y hacer que una célula tenga una ventaja proliferativa y, por decirlo de alguna manera, se salga del programa del camino normal que tiene esa célula durante toda su vida. Y eso es el fundamento esencial de todo cáncer, de todo tumor maligno, que hay una Ujú. célula que aumenta una capacidad proliferativa o una ventaja en la proliferación que haga que se salga del curso normal. Bueno, cuando eso ocurre en un linfocito, a la enfermedad que aparece le llamamos linfoma o síndrome linfoproliferativo. Pero como le dije en un comienzo, es no una enfermedad, sino un grupo grande de enfermedades y que uno puede subdividir en varios tipos. Antes de decir eso, comentar que la forma de manifestación más habitual son crecimientos anormales en los ganglios linfáticos. Usted sabe que los ganglios linfáticos son un lugar frecuente de compromiso en cuadros infecciosos. Cuando un niño tiene un cuadro viral o una persona tiene, no sé, una infección amigdaliana. Entonces, bueno, aparecen ganglios que crecen porque ahí se está montando la respuesta inmune, ¿de acuerdo? Y entonces, Ujú. la forma más habitual de crecimiento ganglionar es por cuadros infecciosos. Sin embargo, generalmente hay un cuadro reconocible y el fenómeno es rápido y relativamente autolimitado. En cambio, cuando hay un crecimiento lento en el tiempo que persiste más allá de 1 o 2 meses sin que haya un cuadro infeccioso originario, bueno, puede ser que ese ganglio esté comprometido por un tumor. Y dentro de ellos pueden ser los linfomas con cierta frecuencia alta, solo en esas situaciones. Ahora, le decía yo que en linfomas hay muchos subtipos y uno tiene una primera gran caracterización o división, que es diferenciar los linfomas de Hodgkin o enfermedad de Hodgkin de los linfomas no Hodgkin. Ujú. ¿Qué es importante? El primero, si bien es menos frecuente, los no Hodgkin son alrededor de 5 veces más frecuentes que los Hodgkin, pero los Hodgkin tienen mucha importancia en particular porque suelen comprometer a gente joven. Son enfermedades que comprometen al adolescente o al adulto joven, entonces tienen un impacto clínico y social y familiar a veces un poquito más poderoso que tumores en personas mucho mayores, por ejemplo. Eh, y por otro lado están los linfomas no Hodgkin. En todos se comprometen generalmente los ganglios linfáticos, pero el tipo de células comprometidas y el tipo de alteración es diferente. Y los linfomas, insisto, no Hodgkin, que son una variedad importante de otros tumores. Hay varias decenas reconocidas como entidades diferentes por la OMS. Y uno puede dividirlos estos en dos grandes grupos a su vez. Los linfomas que llamamos agresivos o de alto grado y los que llamamos de baja agresividad o indolentes. Los agresivos se llaman así porque tienen una tasa de crecimiento relativamente rápida. Y si no se tratan o el paciente no responde, lo va a llevar a una consecuencia fatal. Sin embargo, a pesar de ser agresivos, son muy sensibles al tratamiento, de modo tal que una fracción muy importante de los pacientes responde al tratamiento y puede curarse. Es decir, son agresivos, pero por otro lado son relativamente
fáciles o alcanzables de obtener curación. Y ¿Y los esos? linfomas de bajo grado, perdón, son más lentos en crecer, por eso se llaman indolentes, pueden crecer en años, a veces incluso en décadas, y también suelen responder al tratamiento, aunque son un poco más difíciles de erradicar por completo. Perdón, me iba a preguntar algo. ¿Y esos también pueden ser de Hodgkin y no Hodgkin? Esta diferenciación de alto grado y bajo grado se usa para los no Hodgkin, ¿de acuerdo? Ah, ya. Son alrededor de 5 o 6 veces más frecuentes que los Hodgkin y pueden darse a cualquier edad. Si bien esos de bajo grado tienden a ser más del adulto mayor. De hecho, hay veces en que uno puede ni siquiera tratar a un enfermo porque a lo mejor va a vivir muchos años con la enfermedad, pero no va a sufrir de ella necesariamente, va a sufrir por ella. Los Hodgkin, en cambio, son más de gente joven, habitualmente, y tienen un comportamiento desde el punto de vista de la agresividad parecido a los no Hodgkin agresivos, pero también en cuanto a la posibilidad de curación. El Hodgkin y los linfomas no Hodgkin agresivos son en general muy respondedores a la terapia. Y entonces, cuando digo muy respondedores, es que sobre el 80 a 90% de los pacientes responden a la quimioterapia y de ellos, si bien un porcentaje puede recidivar con la enfermedad, recaer, pueden ser curados entonces en proporciones altas. Podríamos decir que hoy en día sobre el 80% de los pacientes con enfermedad de Hodgkin y sobre el 70 o 75% de los linfomas no Hodgkin agresivos se pueden curar, gracias a Dios. ¿Y por qué mencionaba que los jóvenes son propensos al de Hodgkin? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué tiene este grupo etario? La enfermedad de Hodgkin es bien particular y se ha asociado mucho a la exposición constante en el tiempo de las células que han quedado después de una infección por el virus de Epstein-Barr. El virus de Epstein-Barr, si usted se acuerda, es el virus de la mononucleosis infecciosa, o la enfermedad así llamada del beso, que es muy Ujú. transmisible y en países como el nuestro la prevalencia de la mononucleosis es alta. Más de la mitad de las personas han estado expuestos durante la infancia o la juventud a mononucleosis, que muchas veces es un cuadro florido, pero otras veces es un cuadro gripal o que se parece a un simple resfrío en muchos casos y pasa desapercibido. Bueno, los linfocitos que han tenido contacto con el virus de Epstein-Barr pueden a veces quedar en una condición en que la muerte de esa célula no se permite, queda como inmortalizado. Y eso permite aparentemente que en el tiempo puedan haber cambios genómicos en los genes que regulan ciclo celular que puedan ir desarrollando esta enfermedad tumoral, o sea, que pueda facilitar que esa célula tenga cambios que se transformen en tumor. Ahora, por favor, no entender como que toda persona que ha tenido un Epstein-Barr vaya a generar un linfoma, porque entonces quiere decir que la mitad de la población del mundo tendría un linfoma, y eso no es así. Simplemente que en algunas personas eso sería un elemento que lo favorece. Y como esta es una infección que habitualmente ocurre en la infancia o en la adolescencia, podría ese ser uno de los factores que condiciona el que la enfermedad se presente con mayor frecuencia en gente joven. ¿Qué síntomas tienen las personas que padecen de linfoma independiente del tipo? Muy buena pregunta. Muchos tumores dan síntomas cuando ya están avanzados o relativamente avanzados. Es un problema en la pesquisa, en el tamizaje de cualquier tipo de tumor. Por eso que estrategias, me voy a salir un segundo de los linfomas de prevención o detección precoz, como lo que se hace en cáncer de próstata o en cáncer de mama, ¿no es cierto?, con técnicas que son, o el cáncer de cuello uterino, relativamente sencillas, de poco costo y que permiten un tamizaje se basan en que uno puede detectar muchas veces en forma precoz antes de que la enferma o el enfermo tenga síntomas. Bueno, en los linfomas los síntomas son poco frecuentes. Existen ciertos grupos de síntomas que se consideran, se llaman así síntomas B, que implican en general un estado de avance un poco mayor de la enfermedad, como son baja de peso sostenida, sudoración profusa, importante en la noche, eso que moja el pijama, sostenido en el tiempo, o fiebres que no tengan una causa especial demostrable como un cuadro infeccioso y que persistan en el tiempo, más allá de 3, 4, 5 semanas sin una explicación.
Pero el problema es que esos síntomas se presentan en no más allá de un 20 o 25% de los pacientes al momento del diagnóstico. O sea, la mayor parte de los pacientes son asintomáticos. Entonces, la clave para los síntomas, o perdón, para la pesquisa, es ganglios que estén crecidos y persistan en el tiempo en tamaño anormal, sin que haya una causa infecciosa o inflamatoria evidente. Vuelvo a recalcar, como dije hace un momento, que la mayor parte de las veces cuando hay un cuadro de crecimiento ganglionar, sobre todo crecimiento rápido y en que el ganglio molesta, es sensible, duele, generalmente esos son cuadros infecciosos. No hay que preocuparse, no hay que pensar que eso pueda ser un tumor, porque la mayor parte de las veces esos cuadros son infecciosos y el ganglio es un ganglio que está reaccionando al fenómeno infeccioso como es su labor normal. Los ganglios tumorales, a diferencia de estos, son de crecimiento en general no rápido, no crecen en 1 o 2 días, sino que son lentamente, van creciendo y generalmente no producen dolor, salvo que estén apretando o invadiendo alguna estructura que en particular produzca el dolor. Pero si no, son ganglios que no duelen y que van creciendo en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si un ganglio que se detecta al mismo paciente o un médico en el examen normal, que vea que lleva ya un par de meses y que es un ganglio que tiene ciertas características que cualquier médico en realidad bien formado va a ser capaz de delimitar como un ganglio anormal, ese ganglio debiese ser biopsiado. Pero insisto, no caer en la tentación de asustarse por cualquier ganglio que crezca, no, tiene que tener ciertas características y los médicos, y en ese sentido los médicos en Chile son muy bien formados, tienen la capacidad de discriminar bastante bien cuando un ganglio merece ser mirado un poquito más en profundidad. ¿Qué tanto se da este cáncer en comparación al resto? ¿Es mayor o es No, lo mismo? los linfomas son de relativamente más baja prevalencia que enfermedades como el cáncer de mama, de pulmón, de colon, gástrico, que en nuestro país tiene algunos récords en esto. Los linfomas, como globo, se presentan más o menos en 6 casos por cada 100.000 habitantes año, siendo, como le decía al principio, alrededor de 5 veces más frecuente los linfomas no Hodgkin que los Hodgkin. Pero es una enfermedad relativamente prevalente, o sea, vemos muchos casos al año y gracias a Dios podemos conversarlo más adelante, las estrategias para el tratamiento a nivel tanto del sistema público como privado bastante bien Eso, incorporadas. eso mismo quería preguntar. Que gracias a la inmunoterapia utilizada en conjunto con la quimioterapia se había logrado un alto porcentaje de cura, como decías, de 80-90%. ¿De qué se trata esto, la inmunoterapia? Sí, un pequeño alcance que responda a un paciente no necesariamente significa que se va a curar. Un pequeño porcentaje de los pacientes puede recaer con la enfermedad y hay estrategias de segunda y tercera línea, quimioterapia de segunda línea, trasplante de médula ósea, varias alternativas. Tenemos un abanico de posibilidades en linfoma, como en otros tumores también, para hacer que finalmente el paciente logre curación. Pero si podemos redondear, en los linfomas agresivos y en el Hodgkin sobre el 75% más o menos logra una curación final, erradicar la enfermedad. Y en los linfomas de bajo grado un poco menos, pero los enfermos viven muy bien y mucho tiempo. Ujú. Ahora, las estrategias clásicamente eran solo de quimioterapia. Recordar que en tumores lo más clásico históricamente ha sido el tratamiento quirúrgico y la radioterapia. Sin embargo, hay ciertos tumores que la cirugía no es útil porque sabemos que hay diseminación a nivel microscópico, aunque las técnicas radiológicas, por ejemplo, un PET-CT o un escáner de buena resolución, puedan no ver, porque necesita tener una cierta cantidad de masa para ser evidenciable. Entonces hay tumores que la cirugía es imprescindible. Un cáncer de mama sin una erradicación del tumor primario, un melanoma sin la erradicación del tumor primario antes que se disemine, no es posible curar. En los linfomas no, la cirugía no tiene un rol terapéutico, tiene un rol desde luego en el diagnóstico, muchas veces al biopsiar un ganglio, que puede hacerse por punción o por una cirugía abierta, pero no tiene un rol. Y la radioterapia tiene cierto rol en algunos casos, pero el eje central es quimioterapia.
Y lo clásico fue, desde hace varias décadas, la quimioterapia exclusiva. La quimioterapia, recordemos que son fármacos, drogas que bloquean alguna fase crítica del ciclo celular, de modo tal que la célula, Ujú. cuando está en el periodo de división activa de la célula, se muera. Le ponemos un tropiezo a su ciclo y entonces la célula se muere. Y esto lograba tasas de buenos resultados en algunos tipos de linfoma en orden del 60%, pero un porcentaje también recaía, por lo tanto las tasas de curación eran un poquito más bajas. Pero ya hace un par de décadas apareció lo que se llama la inmunoterapia, que son anticuerpos que están diseñados contra moléculas especiales que están muy bien caracterizadas en las células tumorales del linfoma, de modo tal que al atacar específicamente a la célula tumoral, hace que el sistema inmune reconozca esta célula tumoral como anormal y la destruya. O sea que en conjunto con la quimioterapia, porque no es un tratamiento en vez de, sino en conjunto con la quimioterapia, ha logrado tasas de respuesta en mayor proporción de pacientes, tasas de respuesta de mejor calidad y por lo tanto eso se ha traducido en tasas de curación mayores. Y esto que partió hace aproximadamente 2 décadas y un par de años más, pues el primer anticuerpo útil a gran escala en esto está desde hace aproximadamente 22 años. En los últimos años se han desarrollado otros anticuerpos dirigidos contra otras moléculas de las mismas células tumorales del linfoma que permiten ir ganando resultados tanto en primera línea, la primera vez que trato al enfermo, o en aquellos casos que van eventualmente recayendo y que cada vez somos capaces de rescatar, por decirlo de alguna manera, más a esos pacientes y llegar a la curación posible. ¿Cuánto dura el tratamiento? Depende mucho del subtipo, Francisca, de tumor y del grado de avance. Obviamente, mientras más avanzada es la enfermedad, es decir, más lugares del cuerpo están comprometidos, mayor número de ciclos. Pero hay que entender, sí, que estas terapias son bastante bien toleradas, tienen poca toxicidad. La gente le tiene un temor muy importante a la palabra quimioterapia porque tiene recuerdo probablemente de películas, familiares, amigos que han sufrido la quimioterapia y efectivamente hay terapias que son tremendamente agresivas. Por ejemplo, las leucemias agudas, que son enfermedades muy agresivas, requieren también una terapia muy agresiva que tiene el paciente en el hospital, que tiene riesgo de infecciones, que requiere transfusiones, desde luego que se le cae el pelo como elemento menor, pero importante en el impacto para el paciente, etcétera. Una serie de complicaciones. Las complicaciones o las toxicidades que tienen las terapias en linfoma son bastante bajas y muy manejables. De hecho, las tasas de riesgo importante o incluyendo mortalidad, que hay algunas terapias que sí lo pueden tener como riesgo, en este caso son prácticamente anecdóticas y de hecho son tratamientos en su inmensa mayoría ambulatorios. El paciente va, se coloca la quimioterapia, se va a su casa y se maneja todo el proceso en forma ambulatoria. Perfecto. ¿Y hay alguna forma de prevenir el linfoma? Y si esto es posible, ¿se puede extrapolar al resto de cáncer? Su pregunta es la más difícil de contestar. Primero, hay que recordar que cáncer es una palabra muy grande. Es como decir enfermedad autoinmune, como un ejemplo diferente, o enfermedad Sí. metabólica. Hay muchas diferentes. Los cánceres son muchos cánceres diferentes y cada uno tiene mecanismos moleculares que están influyendo para que la célula se vuelva tumoral y se vuelva más refractaria a los tratamientos, etcétera. Por eso que es muy difícil pensar, aunque sería ideal, ¿no es cierto? Todos lo anhelamos, una cura para el cáncer como un fenómeno genérico. No, porque cada tumor tiene vías específicas metabólicas, etcétera. Ahora, en algunos tumores conocemos muy bien factores de riesgo que tienen que ver con la mayor probabilidad de ese tumor. El mejor ejemplo es el del cáncer de pulmón asociado al tabaquismo crónico, ¿no es cierto? Ese lo conoce todo el mundo. Y sin embargo hay otros muchos tumores en los cuales los factores de riesgo no son tan conocidos o tan evidentes. Por lo tanto, yo pensaría o preferiría hablar en términos generales que hay que tratar de tener una vida sana en Ya. alimentación, en peso, en deporte, etcétera, y en evitar las cosas que son conocidamente tóxicas o nocivas, como el cigarro, el exceso de alcohol,
etc. En concreto, el linfoma no hay factores de riesgo específicos conocidos. Algunas cosas sí, por ejemplo, los pacientes que tienen algún grado de inmunodepresión, porque tienen una enfermedad por el virus VIH-Sida, o porque están con tratamiento inmunosupresor por un trasplante, o por una enfermedad autoinmune. Entonces, en esos pacientes tienen un riesgo un poquito más y uno los vigila más de cerca, por ejemplo. Pero la verdad es que como prevención en linfoma en particular no hay muchas medidas. Por eso yo preferiría redondearlo como que hay que tratar de hacer una vida lo más sana posible, porque eso es favorable para fenómenos cardiovasculares, metabólicos, etcétera. Muchas gracias por esta información y por este tiempo. Bueno, encantado. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en una entrevista. Realmente muy interesante, un tema que ha tenido buenos resultados y nos vemos en una próxima ocasión.